Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, hoy vamos a continuar con el proyecto que quedó ahí inconcluso, que sería el vestido asimétrico, ¿sí? Drapeado, ¿bien? Así que bueno, vamos a continuar con la falda, ¿sí? Recuerden que esta falda, como la vemos acá en la imagen, tiene, tiene un drapeado en el frente, ¿sí? Y en el costado, costado espalda sería, tiene una sobrefalda, ¿sí? No es una sobrefalda completa en la parte de atrás, ¿sí? Es un costado, ¿sí? Cubriendo desde el costado derecho sería, ¿sí? A ver, sí, costado derecho y va hacia la espalda, ¿sí? Puede llegar justo hasta donde va el cierre del vestido, ¿sí? El zipper. Y bueno, a esa sobrefalda le vamos a dar un largo, ¿sí? Como ven acá, bastante más larguito de lo que vendría a ser la falda propiamente dicha, que si bien es drapeada, también es recta, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra faldita. Tienen que tener ya sus moldes base hechos, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, el molde base acá, estoy trabajando a escala porque, bueno, como es una falda larga, me ocuparía muchísimo lugar y es complicado para mostrarles bien y yo quiero que vean todo el panorama completo, ¿bien? Entonces, parten de sus moldes base. Recuerden que también en el canal están los videos de los moldes base, tanto del corpiño base como falda base, ¿sí? Después vamos a ir agregando también la manga, que también nos falta, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con esto. Recuerden sus moldes base, ya los pueden hacer, buscan el video y los hacen, ¿sí? Yo parto de los moldes base ya listo porque si no el video se hace eterno. Yo los calqué, ¿sí? Acá tengo el delantero, ¿sí? A ver, acá tengo la espalda, que bueno, yo hice dos, en realidad lo hice completo, pero bueno, vamos a necesitar solo una parte. Vamos a comenzar con la espalda, que es la parte más sencilla, ¿sí? Es una falda recta, lo único que tienen que hacer a su molde base, ¿sí? Es darle el largo deseado, ¿sí? En este caso tengan en cuenta los tacones, ¿sí? El zapato que va a usar, si quieren que lo cubra, si no quieren que lo cubra, si quieren que le llegue al tobillo, todos esos detallitos lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, a la espalda no hay mucho que hacer, ¿sí? No le vamos a hacer pinza, así que vamos a quitarle esta pinza, ¿bien? La vamos a anular, ¿sí? Y la vamos a sacar del costado, ¿sí? Yo acá tengo una pinza, la espalda era de 3 centímetros, ¿sí? Esta espalda, bien, de 3 centímetros. Yo ahora se los voy a quitar acá, ¿sí? Los 3 centímetros de la pinza que la anulo, se los quito del costado, ¿sí? Y van a hacer su nueva línea de costado. Ahí, bien. En el centro de espalda yo también le voy a quitar porque quiero que la espalda quede bien pegadita al cuerpo, ¿sí? No quiero que quede algo suelto, se haga arruguitas, así que bueno, también le voy a sacar. Pueden sacarle 1 centímetro, 1,5 centímetros incluso le pueden sacar, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que el vestido se pegue bien a lo que es la espalda, ese huequito que tenemos ahí atrás, bueno, el vestido se pegue bien ahí, ¿sí? Es importante eso también, que quede bien ahí ese vestido. Bueno, yo acá le voy a quitar 1,5 centímetros y lo que voy a hacer también es redondearlo, ¿sí? Esto también lo vamos a redondear acá, porque bueno, tenemos la cola, ¿sí? Entonces le vamos a dar también una pequeña redondez ahí, que no quede algo recto. Bien, entonces ahí tengo mi parte de la espalda. Le vamos a poner costado porque no me debo olvidar de esto, ¿sí? Porque como acá redondeamos también, bueno, no nos vamos a confundir después a la hora de ubicar nuestro molde en la tela. Ustedes acá le van a tener que agregar su margen de costura, a los costados también le van a agregar su margen de costura, abajo en el ruedo también le van a agregar el margen de costura de acuerdo a la terminación que ustedes le vayan a dar, ¿sí? Bien, y acá en la cintura también le deben dejar su margen de costura para unir
a lo que es la parte superior, ¿sí? El cierre, ¿sí?, de la cintura hacia abajo debería pasar unos 18 centímetros aproximadamente. Recuerden que 18, sí, con 18 está bien, porque recuerden que esto tiene que pasar por la cadera, ¿sí? Así que no va a ser cosa que después no nos podamos subir el vestido. Este vestido es súper ajustado, así que esas cosas la tienen que tener en cuenta. Y bueno, y otra cosa que puede ayudar es que este vestido lo deberían de hacer tal vez en una tela con stretch, con elasticidad, ¿sí? Con que tenga un poco de elasticidad está bien, ¿sí? Y bueno, depende también de la tela. Si es muy elastizada, le deben quitar, ¿sí? Deben hacer reducción de acuerdo a la tela. Eso también vamos a hacer un videito de cuánto deberíamos reducir de acuerdo a cada tela, ¿sí? Hay de diferentes grados de elasticidad, así que bueno, a partir de 1 centímetro le podemos llegar a quitar y a veces necesitamos quitar mucho más, ¿sí? Bien, si es una tela que no estira mucho, con 1 centímetro que le quitemos está bien, ¿sí? Porque si le quitamos 1 centímetro a este cuarto, le estaríamos quitando 4 centímetros en total a todo el contorno, ¿sí? Y ahí ya quedaría pegadito al cuerpo, ¿sí? Bien. Entonces la parte de la espalda ya estaría, ¿sí? Y esto no le vamos a hacer absolutamente nada, es recta. Si ustedes le quieren dar un poquito de base, le pueden dar. Pueden salir 2, 3, ¿sí? 10 centímetros, ¿sí? Eso lo van a elegir ustedes. Pero bueno, como es una falda recta, yo no le daría de base, ¿sí? A lo sumo le daría unos 2 centímetros y después lo que es la cola le va a dar, ¿sí?, otra vista, ¿sí? Bien. Bueno, entonces acá ya tenemos lo que es la espalda. Bien, vamos a poner espalda. Vamos a pasar al delantero, ¿sí? El delantero es importante que lo hagamos doble, ¿sí? Debemos tenerlo doble. Entonces, doblan el papel, pasan su molde base, ¿sí? Y ya pueden trabajar. Acá lo mismo, le vamos a quitar lo que vendría a ser la pinza, ¿sí? Y la vamos a anular y esos 2 centímetros de pinza que tengo en el delantero se los voy a quitar del costado, ¿sí? Más o menos por ahí 2 centímetros le voy a quitar. Yo como estoy trabajando a escala, las medidas, o sea, lo marco ahí, no pasa nada, pero ustedes tengan en cuenta esas medidas, ¿sí? Bien, 2 centímetros de mi pinza los quito al costado. Bien, esta falda es recta, así que bueno, también lo mismo. Si a la espalda le agregaron un poquito de base, a esta también le deberían de agregar lo mismo, ¿sí? Esto se repite tanto en el delantero como en la espalda, la parte de base. Cuando le damos un poquito de vuelo, ¿sí?, se hace tanto en el delantero como en la espalda, ¿sí? Lo debemos repetir, no nos puede quedar, porque si no queda desparejo, ¿sí? O se nos va la tela para adelante o se nos va para atrás. Así que eso lo deben de tener en cuenta. Bueno, como necesito 2 delanteros, esto también, bueno, ahí se me corrió un poco el marcador. Como necesito 2 delanteros, ¿sí? La parte que va a ir por abajo y la parte que va a ir superpuesta. Bien, acá lo mismo, voy a anular esta pinza y la voy a quitar del costado, ¿sí? Y lo voy a pasar, lo voy a marcar con forma redondeada, ahí, ¿sí? Y ahí ya tengo mi costado. Yo ahora voy a recortar esto para continuar. Acá yo ya tengo cortadas mis 2 partes delanteras, porque bueno, una va a ir por abajo y la otra va a ir por arriba superpuesta, ¿bien? Y es la que va a ir drapeada. Vamos a empezar con la parte de abajo, que es la más sencilla, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que acá en el costado derecho es una tira fina, ¿sí? No es algo que vaya por la mitad, no, es bastante finito ahí. Así que ustedes, bueno, ahí le van a dar ustedes el ancho que necesiten. Yo lo voy a dejar por ahí como para
que sea algo visual, que ustedes puedan ver, ¿sí? Hasta, la voy a dibujar recta hasta lo que vendría a ser mi línea de cadera, ¿sí? La voy a poner por ahí. Bien. Y después lo que van a hacer es redondear. Yo, por lo que veo, ¿sí? No es algo que arranque, que cubra toda la cadera el otro costado. Como es una tirita finita y la otra parte drapeada va a ir bien asegurado en lo que vendría a ser este costado, ¿sí? No necesitamos que vaya toda esta parte, ¿sí? La parte de abajo completa, ¿sí? La pueden hacer, no sé, desde el otro extremo de la cintura, la pueden llevar, vamos a hacer ahí más o menos, redondear, ahí redondeamos, ¿sí? Y ahí tendríamos, ¿sí? Nuestra parte de abajo, ¿sí? Incluso pueden hacer, no sé, unos 5 centímetros por ahí y la llevan ahí también recta, ¿bien? Recta no, curvita, ¿sí? Le dan formita ahí para que quede bien. Bien, entonces ahí yo ya tendría lo que vendría a ser mi parte que va abajo, ¿sí? Esto ya no me sirve, ¿sí? Yo ahora después lo voy a recortar. Bueno, y acá estamos con el delantero, el que va a ir superpuesto y drapeado, ¿sí? Bien, este va a ser un poquito más complicado, pero no es difícil, realmente no es difícil. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es más o menos el tema de dónde queremos que arranque la abertura, ¿sí? Que no vaya a ser muy arriba, muy abajo, de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Eso lo van a manejar ustedes, eso realmente lo pueden manejar ustedes, le suben, le bajan, ¿sí? Tengan en cuenta siempre las medidas, ¿sí? Por ejemplo, la altura de cadera, ¿sí? 10 centímetros más abajo, ¿sí? Eso lo van a ir viendo. Lo importante es que ustedes sepan interpretar acá también, ¿sí? Ustedes vean un molde, capaz que está muy cerrado y lo quieren un poco más abierto, bueno, lo escotan más. Lo ven muy escotado, lo quieren más cerrado, bueno, lo cierran más, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que ir manejando. Yo es más o menos como interpreto el molde, ¿sí? Este vestido, y así se los estoy mostrando, ¿bien? Bien. Este igual, por ejemplo, si ustedes quisieran solamente lo llevan recto, ¿sí? O apenas ahí curvo, no hay problema también, ¿sí? O lo dejan así como lo hice yo, también no hay problema. Esto puede ir ahí tranquilamente, no pasa nada, ¿sí? Bien. Yo teniendo en cuenta entonces este costado, ¿sí? Que es muy finito, ¿sí? Bueno, ahí yo voy a tener en cuenta más o menos dónde quiero que esté el cruce, ¿sí? De las telas. Yo más o menos lo voy a agregar yo marqué acá 10 centímetros más, ¿sí? Hice una marca ahí. Desde mis 20 centímetros de altura de cadera bajé 10 centímetros, ¿sí? Eso es relativo, como les venía diciendo. Y bueno, ahí ustedes van a dibujar. También, si ustedes quieren que este costado quede como que se puede hacer, que bien abierto ahí, lo pueden hacer. Y después ustedes le van dando de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Así que bueno, yo más o menos lo voy a hacer por acá. A ver, vamos a buscar. Esto es muy a ojo lo que estoy haciendo, pero bueno, ustedes lo van a medir con sus medidas reales, ¿sí? Eso lo van a ir manejando ustedes, ¿sí? Más o menos unos 7 centímetros tengo acá, ¿sí? De acuerdo a como yo estoy trabajando en escala, yo calculo que son más o menos 7 centímetros, ¿sí? Bien, esto va a ir cosido todo lo que es la cadera, desde la cintura hasta la altura de cadera. Esto tiene que ir cosido y acá va a arrancar el diseño, ¿sí? Esto lo pueden hacer bien ahí, ¿sí? Y les va a quedar perfecto, ¿sí? Eso, como les digo, lo manejan ustedes, la abertura que le quieren dar, el ancho que quieren que tenga este costado, ¿sí? Hay vestidos que cruzan y que acá queda una puntita, ¿sí?
otros bien justo en la mitad, otro un poco más acá entre lo que es el centro y el costado. Ustedes lo manejan, ¿sí? Yo lo estoy haciendo así, ustedes pueden ir corriendo tranquilamente, ¿sí? Bien, voy a cortar esta parte. Y ahora vamos a ir a la parte del drapeado. El drapeado, si ustedes ven en la imagen, es más bien horizontal, no es tan inclinado, ¿sí? Entonces vamos a trazar líneas, ¿sí? Horizontales. Voy a ir por acá, voy a ir por acá. Voy a poner... ahí. Y esto también. Ustedes reparten, por ejemplo, si van a hacer 4 cortes, bueno, repartan esta partecita, lo reparten en 4 y ahí trazan sus líneas, ¿sí? Yo acá voy a hacer más o menos por ahí, voy a hacer una línea, acá tengo, ahí, acá voy a hacer otra, acá voy a hacer otra, ¿sí? Y acá voy a hacer otra. Incluso esta la voy a hacer un poquito más hacia abajo, ¿sí? Ahí. Bien, entonces yo ya tracé estas líneas, ¿sí? Y lo que voy a hacer es recortarlas. Voy a recortarlas llegando hasta ahí el costadito, ¿sí? No lo termino de separar. Lo lindo de esto es que ustedes pueden ir jugando con esto, ¿sí? Ustedes lo pueden ir armando, que no van a tener ningún problema. Van a ver, si el molde base está bien hecho y esta transformación así está bien hecha, después el drapeado con este tipo de recortes, así como lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Ustedes pueden lograr, pero infinidad de prendas, ¿sí? Bien, esto queda ahí, fíjense cómo la curva, ¿sí? Cambia, pero bueno, después cuando esté hecho el drapeado vuelve todo a su lugar. Bien, bueno, lo vamos a poner por acá, voy a pegar. Y después acá también, la cantidad de tela que tengan ganas de tener en ese espacio, en ese pliegue, ¿sí? Es lo que ustedes le van a ir dando, ¿sí? Acá rectificamos el costado, ¿sí? Esto, si ustedes le van a hacer pliegues, pueden doblarlo acá mismo en el papel y después, una vez que lo doblaron, lo recortan, entonces les queda bien armado el tema de los plieguecitos, porque son como pinzas, ¿sí? Bien, si lo hacen fruncido, lo hacen así redondito, ¿sí? No pasa nada. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a recortar este excedente. Después ustedes van a tener que dejar sus márgenes de costura. Yo hoy no voy a dejar márgenes de costura en esta faldita, pero bueno, tendrían que dejar 1 centímetro, 2 centímetros en el costado, depende si van a hacer prueba o ya saben que les queda bien y todo eso. Así que bueno, ahí ustedes van a ir viendo. Bueno, acá tenemos el delantero, ¿sí? El que va a ir drapeado. Acá tenemos el otro delantero, ¿sí? El que va a ir abajo. La espalda, ya lo teníamos por acá, la espalda, que era sencilla. Ahora la voy a recortar y ahora vamos a pasar a la sobreespalda. Que la sobreespalda es una media sobreespalda, ¿sí? No va a cubrir incluso toda la espalda, sino que va a ser un costado, ¿sí? Va a ser un cuarto en realidad de todo lo que es el contorno de cintura, va a ser un cuarto. Así lo interpreto yo, así lo veo yo, no le
no le veo atrás que continúe, ¿sí? Bueno, y acá tenemos a la espalda, este va a ser por 2, este va a ser por 1 y este también va a ser por 1, ¿sí? Esto todo al hilo de la tela. Vamos a marcar enseguida el hilo de la tela. Yo acá tengo mi centro, así que voy a aprovechar mi centro de molde. Voy a marcar acá el hilo de la tela, ¿sí? Acá también lo voy a marcar acá el costado. Lo voy a poner por acá. Tiene que ir paralelo a lo que vendría a ser el costado, que está recto el costado. Recuerden que al ser una falda recta, ¿sí? Acá tenemos el hilo. Y después la espalda también. Acá tenemos el centro. Vamos a tener en cuenta el centro. Ahí, para hacer nuestro hilo de la tela. ¿Ven? Estas reglas me gustan porque tienen rayitas que me ayudan ahí. Y acá tenemos a llevar rectas las líneas. Bien, entonces por acá ya tenemos lista nuestra falda. Vamos a ir a lo que es la sobrefalda. Acá tenemos dos posibilidades. La dejamos así recta y la vamos abriendo, o le podemos dar un vuelo cerrando la pinza y haciendo una abertura acá. Por ejemplo, primero le tienen que dar el largo que necesitan, ¿sí? El de la foto, esa sobrefalda, tiene bastantes centímetros más, ¿sí? Ustedes le van a agregar también lo que necesiten, ¿sí? Aparte de lo que es el vestido, la sobrefalda es como una cola, así que arrastra y tiene bastante tela. Así que ustedes van a decidir qué largo le van a dar. Bien, vamos a hacer de cuenta que yo llego hasta acá porque, bueno, por cuestiones de comodidad. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a marcar como si continuara esta línea por acá. Ahí. Entonces, y yo voy a cortar acá. Corto acá. Y voy a cortar por acá. Mi pinza, ¿sí? Y después voy a, por ejemplo, lo que puedo hacer acá es esto. Ahí. Pego ahí. Porque yo a este costado no le saqué la pinza, ¿sí? Yo solo le saqué la pinza acá a este costado, ¿bien? Bueno, y acá ya esto le está dando un poquito de vuelo, ¿sí? En este caso, de acuerdo a mi escala en la que estoy trabajando, son alrededor de 12-13 centímetros en tamaño real, ¿sí? Bien. Y esto, si ustedes quieren, acá también le pueden dar un poco más de vuelo, ¿sí? O lo que pueden hacer también es cortar otra tira por acá, no sé, otra por acá, y lo van abriendo y le van a ir dando un poco más de vuelo, ¿sí? Pero bueno, eso también se los voy a dejar a ustedes. Acá incluso si ustedes quieren, por ejemplo, que tenga, no sé, algunos tablones, ¿sí? Lo que pueden hacer es cortar, por ejemplo, esta también pueden continuar el corte por acá, después pueden continuar de acuerdo a donde ustedes quieren que vayan esos tablones, y abrir el molde y agregar los centímetros que necesitan para esos tablones. Si por ejemplo el tablón quieren que les quede de 5 centímetros, bueno, van a tener que abrir 10 centímetros por tablón, ¿sí? Porque la tela va y vuelve en un tablón, ¿sí? Entonces es el doble. Si ustedes quieren un tablón de 5, bueno, abren el molde 10 centímetros, ¿bien? Si lo quieren un tablón más chico, no sé, de 3 centímetros, bueno, van a ser 6 centímetros lo que tienen que abrir el molde, ¿bien?
y así sucesivamente, así sea de 2, 3, 4, 5, 6, los centímetros que ustedes quieran que tenga su tablón. Tienen que abrir el molde el doble, ¿bien? Bueno, y bueno, pueden elegir telas preferentemente con stretch, ¿sí? Que tengan elasticidad, ¿sí? Porque bueno, es una prenda que va muy pegada al cuerpo y por ahí se necesita que ceda un poco, no sé, un satén. Hay saténes elastizados, después hay unos crepés también que son elastizados, ¿sí? Hay muchas telas hermosas así para vestidos que tienen un poco de elasticidad y por ahí sería bueno que solamente estire hacia los costados, ¿sí? Que no sea doble rebote, ¿sí? Doble rebote es de horizontal y vertical, no, que sea horizontal solamente, traten de que sea así. También el taftán o taftán, que algunos le llaman, ¿sí? Ese también tiene un poco de elasticidad. Ese se usa diferente la tela, porque si ustedes compran la tela, estiraría verticalmente. Bueno, el molde lo tienen que ubicar horizontalmente, ¿sí? Bueno, bueno, creo que con eso estamos y nos vemos en un próximo video.